Bueno, entonces ahora es cuestión de resolverlo, ¿no es cierto? Ahí tienen ese ejercicio como modelo, más lo que vimos en el teórico, digamos, que no es más que esto, esta hojita, dos hojitas, una página y media, no tiene más, no tiene otra cosa, ¿no? Y después hay que plantear cómo averiguo cada uno de los I de este cable, en definitiva, y sub 1, y sub 2, y sub 3, en este caso, que es lo que me falta, y cuánto valen las tensiones en cada tramo. Ahí tienen un ejercicio modelo resuelto, como para que lo vean. ¿Sí? Y bueno, ahí se terminaría el problema. Para este tipo de cable, ¿no? Bueno, esto se lo voy a dejar para que lo hagan numéricamente. Y les voy a mostrar rápidamente un ejercicio de cables con carga distribuida, que por ahí van a ver algo cuando vean algunas líneas de media tensión y tengan que verificar el cable o analizar la tensión del cable para que en función de la tensión que soporte no se me rompa el cable, ¿no? Básicamente es eso. O sea, nosotros, para cualquiera de los cables que estamos viendo, vamos a aprender a determinar las tensiones a que está sometido. Evidentemente, si el cable tiene una sección tal que no soporta esa tensión, y se me va a romper. Entonces, evidentemente tengo que hacer esa verificación de cualquier cable, sea con carga concentrada o carga distribuida. Bueno, básicamente ustedes los cables que van a trabajar no van a tener cargas aplicadas, sino seguramente un cable de media tensión y bueno, un cable que soporta su peso propio y está en dos soportes ubicados a una cierta distancia. Básicamente ustedes pueden tener esta situación, dos postes, dos columnas a la cual están sujetos el cable y un determinado cable que está suspendido en esos soportes y que lo único que soporta es su peso propio, básicamente. Bueno, habíamos visto en la clase pasada que hay dos tipos de cable. Lo habíamos visto aquí, ¿se acuerdan? Habíamos analizado primero el cable básicamente con carga distribuida. Las cargas distribuidas pueden deberse pueden estar distribuidas por unidad de longitud a lo largo del horizontal, que me daba como forma de cable una parábola de segundo grado. Respecto de los ejes X e Y, esto es una parábola de segundo grado. Y ahí está cómo determinan las tensiones. Y si el cable tiene una carga por unidad de longitud a lo largo del cable, una carga por unidad de longitud de cable, sería justamente los cables que cuelgan bajo su propio peso. Esa curva no es una parábola, es una catenaria que responde a una ecuación C, donde C es un elemento que definimos acá al principio,
acá está el valor de C. C no es otra cosa que la tensión en el punto más bajo del cable, el T sub 0 es llamamos la tensión en el punto más bajo, ya sea para cable parabólico o para cable que soporta una catenaria. Fíjense, el T0 siempre es la tensión en el punto más bajo. En una palabra, la tensión mínima, porque a medida que ¿se acuerdan que los soportes estaban en las máximas tensiones? Bueno, la tensión máxima se va a dar en los soportes o donde el ángulo que forme con la horizontal, la tangente al cable, sea máxima, ¿se acuerdan? Entonces, cuando esto es máximo, voy a tener la máxima tensión que se va a dar en este caso en A o en B. En este caso específicamente va a ser en B para esta situación. Entonces me va a interesar saber el T0 y después la tensión máxima en un cable para ver si soporta no se me rompe el cable, ¿no es cierto? Ese C es una constante y es la tensión en el punto más bajo dividido la carga por unidad de longitud, que en este caso es por unidad de longitud de cable, en el caso de cables que cuelgan bajo su propio peso. Bueno, a mí me interesa que sepan esta ecuación, básicamente, cómo llegar a más análisis matemático que otra cosa, pero esta es la ecuación de la catenaria, de la forma que toma el cable cuando está sujeto a dos soportes fijos y cuelga bajo su propio peso. Bueno, aquí tienen cómo determinar la longitud del cable, cómo calcular la tensión mínima, el peso del cable y la tensión T en cualquier punto. Fíjense que la tensión T en cualquier punto vale W por I. W es lo que pesa por metro del cable, e I, ¿qué es? Y es la coordenada I de un punto. Evidentemente el valor I más grande es donde el soporte está más alejado respecto al eje X, donde el eje X está por debajo del punto más bajo en esa constante C. Bueno, este comentario yo se los agregué, se los voy a subir, le voy a reemplazar ese archivo. Bueno, acá lo pueden ver. Si el cable está muy tendido, o sea que tiene poca curvatura, donde digamos la longitud del cable se aproxima a la horizontal. Ahí lo vamos a ver mejor aquí. Esta longitud L se aproxima a la longitud del cable, que evidentemente la longitud del cable va a ser mayor que L, cuando están muy tendidos, o sea que H es pequeño respecto de L, que sería el caso de líneas eléctricas, los cables son poco inclinados sobre el horizontal, se puede admitir la repartición uniforme de la carga sobre el horizontal. Digamos que si yo tengo un cable que está soportando su peso propio, pero lo tengo extendido, evidentemente la carga por unidad de longitud del cable es igual que la carga por unidad de longitud horizontal. ¿Sí? Por eso aquí se dice que para cables poco inclinados se puede admitir la repartición uniforme sobre el horizontal. La cadena, la catenaria, digamos, o cadena, se aproxima a la parábola y se tiene en el cable o en el hilo una tracción que puede considerarse constante igual a T sub 0
dada por la carga por unidad de longitud por L cuadrado sobre 8 veces H. Ese valor de T0 es el valor de la tensión T sub 0 para un cable parabólico. Que la tienen aquí cuando analizamos ese tipo de carga. Entonces, hay una aproximación que se puede plantear, directamente calcular T0 como si la carga fuese por unidad de longitud sobre el horizontal, tomando el peso del cable ahí, cuando en realidad el peso del cable es por unidad de longitud del cable. ¿Sí? Esto sería una aproximación que pueden ustedes usar ante un problema. Si queremos ser un poco más exactos, acá tienen dos problemas. Acá me piden cuánto vale T0 y la longitud de un cable estirado entre dos soportes que están a la misma altura, con L igual a 80 metros y F 20 metros. O sea, tengo dos soportes a la misma altura, separados 80 metros, y el cable tiene una flecha, una altura, cuando cuelga, de 20 metros. En definitiva, la situación sería parecida a, tengo en este dibujo, tengo los 20 metros, los 80 metros así, y la flecha, esta era la luz del cable, y esta es la flecha, vale 20. Bueno, uno puede regular esto, ¿no es cierto? Quiero que mi flecha tenga tal valor y mis soportes están a tal longitud. Entonces, normalmente yo voy a entrar con esos datos. Voy a querer saber la longitud del cable, ¿no? Que va a ser mayor que 80 metros. Va a ser mayor que la luz. Evidentemente, si F vale 0, la longitud del cable es igual que 80 metros, ¿no? Y está sujeto a una carga vertical de 4 kilos sobre metro distribuida sobre el horizontal. Vamos a hacer esa suposición. Bueno, esa suposición me simplifica bastante el cálculo. Porque si yo conozco la ecuación del cable, reemplazo ahí por la flecha y reemplazo a X por la luz dividido 2, tengo la carga W de espejo T0, que es el valor que tienen aquí. Reemplazando a X por L dividido 2 y ahí por H. ¿Por qué eso? Y fíjense dónde está el eje X e Y. Como conozco la posición de este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto? L sobre 2 en X y H en Y. Como son datos de mi problema, averiguo T0 en forma muy rápida. Bueno, ahí lo... Bueno, Q por L cuadrado sobre 8F. Ahí está calculado. Y la tensión máxima, bueno, surge de estas expresiones que tienen aquí. Y la forma del cable es una parábola. La tensión máxima depende de X, de 0, W, todo esto lo tengo, menos X, evidentemente la tensión máxima, ¿dónde se va a dar? Para X igual a L sobre 2, si reemplazamos en esa expresión, obtengo la tensión máxima. Fíjense que esta es la tensión en el punto más bajo y esta es la tensión en el soporte, cualquiera de los dos. Bueno, ahí tienen la expresión sacada de la bibliografía de cuánto vale la longitud del cable, ¿no? De 80 metros en horizontal
y el cable necesita 91 metros para esta flecha de 20 metros. ¿Bien? Bueno, fíjense la diferencia si hubiésemos analizado el cable, pero con un peso por unidad de longitud de cable. Fíjense, la carga es la misma, pero no es la misma la distribución de esa carga. Bueno, aquí está cómo se resuelve normalmente, por cómo se averigua C. Y fíjense el valor de T0 que me dio. 160 me había dado aquí, 171 me dio aquí. Y bueno, es que estábamos simplificando el problema y me está dando una tensión un 7% más grande haber hecho esa simplificación. Y la tensión máxima me da 251 kilos contra 226. Me da un 11% más. A ver, sí, está bien. Está comparada las dos tensiones máximas, ¿no? Y la longitud del cable prácticamente da lo mismo. Son muy parecidas las curvas, pero la simplicidad de cómo considerar la carga es lo que me aleja de las tensiones, básicamente, que es lo que por ahí me tiene que preocupar, ¿no? Estas diferencias, digamos, se van achicando cuando F va disminuyendo. Porque la relación F sobre L, cuando hay un límite, un cuarto, cuando es menor a un cuarto, esa diferencia se disminuye y ese porcentaje de variación tiende a cero, digamos. O sea, la poca inclinación sobre el horizontal, o muy tendidos, sería para relaciones de F dividido la flecha, H dividido L, menor o igual a un cuarto, más o menos. Si acá nosotros trabajamos con una flecha más chiquita, vamos a ver que estas dos tensiones van a ser mucho más próximas. Bueno, le voy a dejar esto como herramienta y les voy a cambiar aquí el dato y quiero que me hagan un pequeño análisis. En lugar de 20 metros, le voy a decir 10 metros aquí. Porque antes, ¿cuánto teníamos? Si F valía 20 y L vale 80, la relación flecha sobre luz era justamente un cuarto. Estábamos en el límite. Ahora estoy en un octavo, mucho menor, ¿no es cierto? Quiero que me hagan el mismo análisis. La carga es la misma, o 4 sobre el horizontal, o 4 por unidad de longitud de cable, o sea, de lo que pesa el cable. Le voy a dejar este archivito para que usted lo mire.